Somos una empresa que se especializa en ofrecer servicios de consultoría, capacitación e investigación a otras empresas, organizaciones y entidades gubernamentales. Nuestro objetivo implica ayudar a los clientes a resolver problemas y mejorar sus procesos y operaciones. Asimismo, proporcionar a los clientes habilidades y conocimientos específicos necesarios para realizar mejor su trabajo. También analizar y recopilar información relevante para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. Tenemos 15 años de experiencia, con una amplia gama de clientes. Adquirimos un conocimiento profundo en varios sectores y áreas de especialización. Hemos desarrollado una reputación sólida en el mercado y una base de clientes leales gracias a la experiencia y habilidad que nos caracteriza. Buenas noches. Saludos de Jennifer Bustamante, asesora de capacitación de consultora prospectiva SAP. Bienvenidos al seminario web Pruebas de hipótesis en diseños experimentales. Este evento se desarrolla dentro del marco del próximo inicio de nuestro curso Diseños y Análisis de Experimentos en la Investigación. En este webinar exploraremos cómo formular las hipótesis y pruebas estadísticas adecuadas y tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos. A continuación comenzaremos nuestro seminario web, para el que damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Alfonso Tecena Arroyo. Doctor en estadística matemática, maestro en informática y sistemas, licenciado en estadística. Cuenta con más de 20 años de experiencia dictando los cursos de técnicas multivariadas, diseños experimentales, estadísticas no paramétricas, series de tiempo y metodología de la investigación. Docente de pregrado y posgrado, ponente en eventos nacionales e internacionales, entre otras experiencias como asesor y consultor estadístico. Como herramientas favoritas tiene el RStudio, Python, SPS, Mitiban, Power BI, JAX, Office, entre otros. Adelante, profesor. Lo invitamos a hacer su presentación. Muchas gracias, Jennifer. ¿Me permites un segundo? Buenas noches, estimados participantes a este webinar Pruebas de hipótesis. Hoy en día, en primer lugar, a felicitarlos, agradecerles también su participación a este evento, ya que es uno de los temas que se trata dentro del curso Diseños Experimentales, que próximamente estaremos iniciando. Ya son varias versiones que estamos dictando y
debido también al pedido de que estamos nuevamente editando o sacando este nuevo curso. Bueno, el tema que estamos desarrollando hoy día es pruebas de hipótesis. Pero antes de esto, quiero iniciar con estas frases. La estadística es la gramática de la ciencia. Quien lo dice, Carl Pearson, es un estadístico que aportó mucho a esta ciencia. Y dentro de ello vamos a ver lo que corresponde a las pruebas de hipótesis. No sé si se me escucha bien. Está presentándose la pantalla, visualizando la pantalla. Sí, doctor. Si se escucha, si se visualiza. Ok, muy amable. Mucho se habla acerca de las hipótesis en los trabajos de investigación, ya que cuando se trata de muestras, es más que seguro que tenemos el planteamiento de un problema de investigación y la hipótesis nada menos la respuesta que tenemos que dar a esa pregunta. Por lo tanto, cuando se cuenta con muestra, ya es más que seguro que vamos a tener pruebas de hipótesis. Porque si se trabaja con la población, ya no tendríamos hipótesis. Y eso es lo que está pasando ahora con las técnicas de machine learning, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, en la cual, Big Data, en la cual tiene que ver con muchos datos, muchos y miles de datos. Pero en la parte experimental no podemos darnos ese lujo de contar con miles de datos, ya que es muy complicado hacer la parte de la investigación, porque una que es costoso, otro que es tiempo. Por lo tanto, inmediatamente recurrimos a la estadística en lo que es la parte de las muestras. Ya conocemos que una muestra no es una parte de la población, tiene que reunir ciertos requisitos, que es la que corresponde a la representatividad de la población y el tamaño de esta muestra, que me permite garantizar que mis estimaciones, mis resultados, mis estimaciones que haga van a acercarse mucho a lo que es los parámetros de la población. Por lo tanto, cuando se habla de las hipótesis, hay varios tipos de hipótesis, ¿no? Hablamos de hipótesis nula, hablamos de hipótesis alternativa, pero ¿qué cosa será una hipótesis, no? ¿Qué cosa es una hipótesis? Es una proposición, suposición que puede ser verdadera o falsa, pero que tiene que llegarse a probar, ¿no? Una hipótesis, por ejemplo, social, no lo vamos a probar inmediatamente, ¿no? Tiene que hacerse toda la planificación, sobre todo en la parte de diseños experimentales, en la cual tiene que cumplir los pasos y la metodología que vamos a ir viendo posteriormente. Doctor. ¿Sí? Disculpe que lo corte. Felipe me dice que no se escucha. Felipe, ¿sigues teniendo los mismos problemas? A ver, Sí no se sé si me... Felipe, Sí se escucha. ¿se escucha? Perfecto. Ah, ya. De repente su El audio, audio pero está voy a... correcto, sí se escucha. Sí. Muchas gracias a todos los participantes. Entonces voy a responderle a Felipe que mejore su audio. Gracias. Disculpe, Muchas profesor. gracias. Ok. Entonces, les decía de que hablamos de hipótesis estadística, en la cual nosotros tenemos que ver que es un supuesto, una afirmación acerca de la población o de sus parámetros. Hay varios tipos de pruebas de hipótesis, ya sea de relación, de diferencia y de predicción también, ¿no? Hoy vamos a ver de diferenciación y solamente una partecita de eso, ¿no? Vamos a ver las pruebas de diferencia de dos medias, por el debido del tiempo también que tenemos, ¿no? Entonces tenemos pruebas de hipótesis estadísticas. Es un procedimiento para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis estadística, ¿no?
Y por acá también aparece otro término, por ejemplo, ya no solamente debemos quedarnos en una prueba de hipótesis en la cual el nivel de significancia nos permite decir si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Aparece también otro término como el tamaño del efecto. Si bien es cierto, hay diferencia, pero hasta antes no se sabía cuánto era esa diferencia, ¿no? Ya eso ya conlleva a encontrar el tamaño del efecto de estas diferencias. ¿Qué tantos? Pequeño, grande, medio. Entonces ya me conlleva a tener otros requerimientos que me está solicitando ya el APA también, ¿no? El APA también me lo solicita este tamaño del efecto. A ver si un audio, por favor, está. Un audio. Gracias. Entonces, tenemos que considerar el nivel de significancia también, ¿no? ¿Cuál es el nivel de significancia que viene a ser de una prueba a la probabilidad de cometer, por ejemplo, el error tipo 1? Rechazar la hipótesis nula cuando realmente esta es verdadera. ¿Qué cosa es una hipótesis nula? ¿Qué cosa es una hipótesis alternativa? ¿Cuál es la hipótesis de investigación? ¿Quién la propone? ¿Qué me indica la hipótesis alternativa? Hablamos de cola a la derecha, a la izquierda. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta en la pregunta, en la investigación, qué es lo que queremos probar, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es la afirmación que está bajo investigación o está siendo probada. Usualmente la hipótesis representa una afirmación tal como ningún efecto, no hay diferencia, no hay asociación, o dicho de otro modo, las cosas no han cambiado. Mayormente se presenta o se plantea de esa manera, como que no pasó nada, no hay efecto. Entonces, de esa manera tenemos que nosotros plantearnos la hipótesis nula. Ok, eso es lo que les comentaba, ¿no? Hay pruebas de hipótesis de diferencia, de asociación, etc. Y la alternativa es la afirmación que se adoptará en la situación en la cual la evidencia, datos sean tan fuertes que se rechace H sub 0. Una prueba de hipótesis está diseñada para evaluar la solidez de la evidencia contra la hipótesis nula. Esto es lo que el investigador es la que propone, ¿no? Tipos de prueba de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula. Un segundito, por favor. Gracias. Estaba bajando la batería. Estábamos viendo, ¿no? La hipótesis o tipo de prueba de hipótesis. La hipótesis nula, que se le representa por H sub 0 o H sub 0. Por lo general, afirma que el parámetro de interés es igual a un valor específico. La hipótesis alternativa representada por H sub A o H sub 1 indica que el parámetro es menor que, como de cola a la izquierda, mayor que cola a la derecha o diferente al mismo valor de dos colas. Uno cuando quiere probar, ¿no? Quiere probar si es que es menor, ¿no? Una muestra que otra, o de repente es mayor, o lo único que quiero ver si hay un efecto o no. ¿Ok? Tipo de prueba de hipótesis, prueba de cola a la izquierda, ¿no? Si la región de rechazo está a la izquierda del punto crítico.
En este caso, cuando se está queriendo comparar una media. Eso es lo que tengo, ¿no? La región de rechazo se encuentra a la izquierda. ¿Y cómo se va a plantear? Miren, menor. Entonces, cuando me indica la hipótesis alternativa menor, la región de rechazo se va a encontrar a la izquierda. Si es mayor, cola a la derecha, entonces la región de rechazo se va a encontrar a la derecha. Pero puede ser de que tenga una diferencia. Esta área o región de rechazo se va a dividir en dos partes. Y este es el punto crítico. Ojo, el punto crítico que va a dividir a la región de rechazo y a esta la región de aceptación. Mayormente se va a representar por 0.01, 0.05, 0.010. Depende al investigador y el nivel de error que quiera cometerse. ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir para cualquier prueba de hipótesis? Aló, dime. Hay que plantear las hipótesis, ya sea la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estoy en una reunión, pero igual ya apagué el micro ya para escucharte, dime. Unilateral, a ver si paga el micro por ahí. A la izquierda, miren, el paso, en este caso estamos planteando la hipótesis menor. Si es mayor o si es bilateral. Ok, ese es uno de los pasos. El segundo es el nivel de significancia. Mayormente se le asigna 0.01, 0.5, 0.10. Las pruebas estadísticas, la prueba Z, la prueba T, las que siguen la distribución normal, ¿no? Si la muestra es grande y si la muestra es pequeña, grande Z, y si la muestra es pequeña, una distribución T. Asimétrica, una chi cuadrado o una distribución F. Cualquiera de ellas se puede utilizar en esta parte de la prueba de hipótesis, dependiendo cuál o qué cosa es lo que se quiere estudiar. Y los supuestos, muestras tomadas al azar, poblaciones normalmente distribuidas. Acá hay otra situación también que se tiene que tener en cuenta, de que muchas investigaciones están siendo cuestionadas debido a que no se ha utilizado adecuadamente la parte estadística. Hay veces que se utilizan pruebas que no han pasado por estos supuestos y siempre lo mismo vamos a encontrar, que el promedio es lo único que se puede o se ha tomado como indicador o medida de tendencia central. Y eso no es así, ¿no? Dependiendo de los datos, si provienen de una distribución normal o no provienen de una distribución normal. Si provienen de una distribución normal, bueno, utilizaremos una prueba paramétrica, y si no proviene de una distribución normal, una prueba no paramétrica. Estas son las regiones, y dependiendo del objetivo de la investigación, es que vamos a utilizar en el último paso, que son las regiones críticas y los criterios de decisión, ¿no? A la izquierda, con a la izquierda, y ese es el punto, ¿no? Punto crítico que va a dividir a la región de rechazo y a la región de aceptación. Los tres casos que tenemos para la prueba de hipótesis. Y si se quiere trabajar, o como se trabajaba anteriormente analíticamente, el cálculo de la fórmula estadística, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, pero esto ya con la parte de la tecnología. Y ahora tenemos software, y hay muchos software muy importantes, pero cualquiera de los softwares es bueno. Cualquiera. Si usted le encanta trabajar con SPSS o cree que el SPSS le va a servir más, trabajemos con SPSS. El SPSS es un software pagado, tiene licencia, pero también hay otros software muy importantes también, como el JABS,
el Yamovi, son software libres, pero también hay software programables como el R, Python, pero con cualquiera de ellos, ustedes, el que más le guste, puede trabajarlo y no invalida su investigación. Con cualquiera de ellos que quiera usted trabajar, es bueno. Y las conclusiones. Esos son los pasos que se siguen para una prueba de hipótesis. Entonces, de acuerdo a qué quiero estudiar, de repente quiero hacer una prueba solamente con una muestra y un referente, ¿no? Eso puede hacer, y a eso le llamamos prueba de hipótesis de una media. Pero si quiero comparar dos grupos, ¿no? Dos grupos, por ejemplo, en la universidad o en un colegio, dos secciones, la sección A y la sección B, entonces voy a trabajar con dos muestras. Pero si tengo solamente un grupo, voy a evaluar este grupo, voy a dar el tratamiento o el programa y después lo voy a evaluar, entonces ese es también una prueba, perdón, un grupo, ¿no? Que va a ser evaluado antes y después. Mientras que el anterior son dos grupos, a eso le llamamos dos muestras independientes, grupos independientes. A, diferentes alumnos, B, diferentes alumnos. A, diferentes trabajadores, o turno en la mañana, turno en la tarde o en la noche de repente. Pero si es el mismo grupo, hoy, antes y después, a eso le llamamos muestras relacionadas o pareadas. Entonces, dependiendo de la investigación que se quiera hacer. ¿Ok? Lo que les decía anteriormente, y la PPT anterior, cuando se trabajaba la estadística se seguía casi todos esos pasos, ¿no? Su cálculo y todo, formulación de la hipótesis nula y alternativa, que lo hemos visto anteriormente, la especificación del nivel de significancia, selección de la estadística de prueba, la fórmula, qué fórmula voy a utilizar, si tengo muestras menores de 30, mayores de 30, entonces todo eso tendría que irse analizando y también el establecimiento, los criterios de decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? La realización de los cálculos y la toma de decisión, ¿no? ¿A qué vamos a llegar? ¿Qué conclusiones vamos a? Pero con el software todo esto casi se ha reducido y solamente tenemos planteamiento de la hipótesis, la salida de la estadística, o sea, los resultados, observar el valor de significancia, que puede ser menor que 0.5, ya les expliqué anteriormente, o mayor, ¿no? 0.05 en este caso. Si es 0.05, rechazamos H sub 0, ¿no? Pero si es mayor, aceptamos o no rechazamos H sub 0. Y concluimos. Entonces, mayormente acá con el software lo único que tenemos son resultados o la salida de estas pruebas. Muy bien. Para las pruebas de dos medias, que es lo que estaba comentando al inicio, comparar dos proveedores, por ejemplo, dos materiales, si estamos hablando en la parte de ingeniería, si estamos hablando en la parte administrativa, de negocios, vamos a comparar dos proveedores, ¿no? Si es en la parte de ingeniería, materiales, si en la producción, equipamiento, o dos métodos de trabajo, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, si queremos hacer estudios, investigaciones del rendimiento de los estudiantes antes de los estudios presenciales y la otra que podría ser el otro grupo de los estudiantes que estuvieron durante el periodo de COVID, ¿no? Entonces también en ese aspecto se podría hacer estudios. Por ejemplo, también si niveles de colesterol entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, infinidad de estudios se pueden hacer. Y los estudios experimentales
son los más pequeños, más cortos que tiene que hacer. No necesitamos muchos cuadros como lo que pasa en los estudios sociales, en la cual necesitamos pues muchos datos, una encuesta y todo esto, ¿no? Entonces la prueba test, siempre y cuando el tamaño de muestras sean pequeños, lo que les mencionaba anteriormente, 2 muestras relacionadas o pareadas, pre y post, 2 muestras independientes, aquí tenemos que ver varianzas iguales, varianzas diferentes, hay que probarlas, entonces, y 2 muestras independientes con varianzas diferentes, ¿no? Hay pruebas especiales para cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, acá 2 casos, si son 2 pruebas, ¿no? Grupo 1 para el rendimiento académico, les decía, o sección A, y el grupo 2, ¿no? También vamos a medir su rendimiento, método de enseñanza, y posteriormente evaluamos, ¿no? Entonces, puede ser esa la estructura. Acá, por ejemplo, yo tengo en la parte agrícola, de repente la misma planta, en forma en la cual el suelo es parejo, pero en el otro tenemos, por ejemplo, una pendiente. Entonces ya la producción ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, se pueden utilizar para la parte de la investigación. También, por ejemplo, acá tenemos este fertilizante, puede ser en un caso, por ejemplo, ¿no? Hacer un estudio tan solamente con esta planta con nitrógeno, otro con potasio, por ejemplo. O también puede ser fósforo, pero también puede ser la combinación de los 3 también. ¿Con cuál de los 3 rinde mejor? Y considerando, mire, el tipo de suelo, si tiene pendiente o no tiene pendiente, eso es lo que nos va a minimizar el error. Minimizar el error. Hay muchos criterios que hay que considerar, por eso es de que lo que se trata en la parte de los diseños experimentales es minimizar el error. De tal manera que mi investigación no sea cuestionada, ¿no? Hay que considerar los más detalles posibles para minimizar el error. Por ejemplo, acá tenemos diferentes métodos. Si yo quiero hacer un tratamiento o una dieta, por ejemplo, para bajar de peso. No es lo mismo someter una dieta a este personaje que este personaje. Tiene que haber homogeneidad. A eso es lo que llamamos homogeneidad. El número de partidas tiene que ser iguales, porque caso contrario no vamos a saber si es el método el que me ayuda o no ayuda a bajar, por ejemplo, de peso, o es que iniciamos en forma dispareja a los individuos o a las unidades alimentarias, ¿no? Diferentes tipos de dietas. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales podemos aplicar estos métodos o pruebas de hipótesis. Y hay criterios también, por ejemplo, ¿no? Cuando no se conocen las varianzas, hay que probar las varianzas antes de hacer el inicio. Hay que, si las varianzas son desconocidas, entonces hay muchos criterios que hay que considerar antes de iniciar esta parte de los diseños experimentales, ¿no? Entonces, y cada uno, sinceramente, cuando lo hacíamos o nos enseñaron en la universidad, muchas cosas teníamos que llevar a cálculo y por eso algunos le tenían, como se dice, no eran tan amigables la parte estadística. Ahora, con los software, esto se ha convertido muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Fórmulas, y cuando nosotros ya vemos fórmulas, ya no queremos continuar, ¿no? Entonces, estas fórmulas ya se han reducido y para ir un poco más a la práctica, por ejemplo, tenemos este primer ejemplo, ¿no? Este primer ejemplo. Antes de ingresar al ejemplo, no sé si hay alguna pregunta o continuamos y después hacemos las preguntas. Ustedes tienen la palabra.
Muy bien. Creo que todo está claro o no está quedando nada claro. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo y otros más para que se tengan en claro en qué consiste esta parte, ¿no? Dice, se realiza un estudio para comparar dos tratamientos que se aplicaron a frijoles crudos con el objetivo de reducir el tiempo de cocción. Ustedes saben, los que cocinan, lo que queremos ya hoy en día es de ponerlo a calentar porque el tiempo es oro, como se dice. Ya todo queremos que llegue a casa cocinado, entonces solamente ponerlo a cocinar. Pero esto en la parte de ingeniería, pues también se tiene que tener en cuenta con qué lo puedo o qué puedo hacer para que el tiempo de cocción sea menor, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El tratamiento 1 es a base de bicarbonato de sodio. Los que cocinan seguramente también saben de esta aplicación. Y el tratamiento 2, ojo, el tratamiento 2 es a base de cloruro de sodio o sal común. Las variables respuestas es el tiempo de cocción en minutos. Los datos se muestran en la parte de abajo. Y la pregunta, miren, por eso decía, ¿no? La pregunta dice, ¿existe diferencia entre los tiempos de cocción de los frijoles con T1 y T2? Usar un nivel de significancia del 5%. Esta es una forma. Después vamos a ver otra forma en la cual yo tengo una base de datos y en función a esa base de datos yo tengo que llegar a probar. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener estos pequeños datos. Hoy en día ya todas las instituciones, desde que llegó el COVID, hicimos una automatización de procesos y ya los datos como que los tenemos registrados en unas bases de datos, valga la redundancia. Ok, entonces vamos a probar acá. Yo digo, tratamiento 1 y tratamiento 2. ¿Qué podemos decir de repente? Mi duda sería, yo digo, con el bicarbonato de sodio, el tiempo de cocción va a ser menor para los frijoles. Si es menor en la parte de ingeniería, pues tiempo es dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a disminuir energía eléctrica de repente o gas, qué sé yo, ¿no? Y vas a hacer más producción. Entonces, vamos a probar cuál de los dos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con quién se cocina más rápido? Entonces, para eso es que debemos plantearnos nuestras hipótesis, ¿no? Ya tengo planteado, ¿no? El promedio poblacional del tratamiento 1 igual al tratamiento 2, que es lo mismo MUS1 menos MUS2 es igual a 0. Pero si yo paso MUS2 para el otro lado, entonces voy a decir MUS1 es igual a MUS2, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Se plantea como la igualdad, como que no pasa nada. Los dos tienen el mismo tiempo o se cocinan en el mismo tiempo. Vamos a ver si de acuerdo a los datos recogidos, vamos a ver si son iguales o son diferentes. En esta oportunidad vamos a probar solamente si son iguales, ¿no? Porque me dice, existe diferencia entre los tiempos de cocción, nada más. O sea, yo tengo que abocarme a lo que dice la pregunta, porque eso es lo que tengo que responder. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo tengo que probar esto. Yo le decía, ya tengo mi planteamiento de hipótesis, voy a ir al siguiente paso. La prueba de normalidad, prueba de homogeneidad, porque eso es lo que había planteado en la última parte, ya, la última parte de la forma, esto de acá, ¿no? Acá, planteamiento de hipótesis, vamos a utilizar el software, observar
si es nivel de significancia 0.05, etcétera, y la conclusión. Entonces, con este caso o este ejemplo práctico, debido también al tiempo, para ver muchos casos donde se aplican estas pruebas de hipótesis, vamos a aplicarlo. Entonces, ¿cómo se trabaja con el SPC? Vamos a probarlo. Tengo por acá mi base de datos. Vamos por acá. A esto le llamo tratamiento, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Que lo podemos hacer la base de datos, pero ya por el tiempo lo vamos a... Acá está. Tratamiento 1, tratamiento 2. Mis datos que tengo acá son estos, ¿no? Bien. Tratamiento 1, 76, 85, 74, 78, 82, 75, 82. Tratamiento 2, 57, 67, 55, 64, 61, 63, 63. Muy bien. Esta es la forma como lo tenemos. En este caso, para el SPSS, ojo, tiene otra estructura para poderlo trabajar. Tiene otra estructura. Esta estructura es tratamiento, el primer tratamiento 1, que si quiero, está acá registrado como 1, que corresponde al tratamiento 1, ¿no? Que son los 7 primeros datos, y los 7 restantes son los del tratamiento 2. A esto también se le llama, cuando se le define, se le denomina, que los tratamientos, ojo, los tratamientos son equilibrados, ojo, equilibrados, o el tamaño de muestra en cada tratamiento son iguales. Porque no necesariamente, ojo, no necesariamente pueden ser iguales. Puede ser uno más grande y el otro. Muy bien. Entonces tenemos el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Ok. Y los primeros 7 datos los tenemos acá. Y los 7 restantes en la parte de abajo. Ok. En la parte de abajo. Muy bien. Si quieren, para que salga más bonito, también le pueden poner tratamiento 1, ¿no? A 1 se le pone tratamiento 1. Como guste. Y al código 2 se le pone tratamiento 2, ¿no? Y listo. Para que aparezca ya. Y ahora sí vamos a ver tratamiento 1 y tratamiento 2. Ya queda a gusto de cada uno de los investigadores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, hay que hacerle su análisis de varianza. Hay diferentes formas como poder trabajarlo esto. Como son 2 tratamientos, podemos hacerlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Entonces digo, comparación de medias. Una media, prueba para una muestra, prueba para muestras independientes, prueba T para muestras independientes de resumen, prueba 3 para muestras relacionadas. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Como son 2 muestras, digo muestras independientes, porque un método, el tratamiento 1 es con
con bicarbonato y el otro es con cloruro. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a analizar pruebas de muestras independientes. Y paso, en este caso, el tiempo de cocimiento y los tratamientos. Y vamos a ver acá qué me va a arrojar. Es lo suficiente, entonces vamos acá a los tratamientos, definir los grupos 1, grupo 1 y grupo 2. Continuar y ya está. Voy a ir directamente, pero después tengo que hacer ¿qué cosa? El análisis con esta parte, tengo que hacer con el análisis de la normalidad, homogeneidad, etc. Miren, y acá tengo mis resultados. La media es 78 del tratamiento 1, en este caso, con bicarbonato, y el tratamiento 2 con cloruro, 61. O sea, el tiempo de cocción es uno mayor que el otro. Descriptivamente, cuando se hace el análisis descriptivo, podemos decir, bueno, los dos tratamientos son diferentes, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero también podríamos cometer un error, porque estamos asumiendo algo descriptivamente, por eso se dice que hay que darle un poco más de nivel y llegar a las pruebas de hipótesis. Entonces, aquí descriptivamente, si no hubiese hecho esto de acá, yo digo, el tratamiento, con el tratamiento 2, el tiempo de cocción es menor. La desviación estándar es casi la misma. 4.18 y el otro es 4.15. Muy bien. Ahora, asumiendo varianzas iguales. Lo que les decía, de que hasta esta parte vamos a ver lo que concierne a las varianzas. Recuerdan que les estuve mencionando si las varianzas eran iguales, si son diferentes. Entonces, esto tiene que tenerse en cuenta. Las varianzas con esto, el nivel de significancia es mayor que 0.05. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, estamos asumiendo de que las varianzas son homogéneas, ¿no? Son homogéneas, tanto en uno como en el otro. Ahora, vamos a la siguiente parte. Con este valor de significancia, miren, esta es la significancia para la varianza y esta es la significancia para la diferencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos acá es, ¿existe diferencia entre los tiempos de cocción de los frijoles con T1 y T2? Eso es lo que tenemos que dar respuesta. Y con esto, miren, así nomás, sin haber hecho las pruebas, todo eso, bueno, acá nomás la prueba de homogeneidad, podemos afirmar, con esto digo, rechazo la hipótesis nula. Lo que acá había planteado, miren acá, mu sub 1 es igual a mu sub 2, contra la alternativa de que mu sub 1 es diferente de mu sub 2. Entonces, si este nivel de significancia, ojo, el nivel de significancia es pequeño, o sea, es menor que 0.05, entonces voy a rechazar esta hipótesis nula. Ojo, la hipótesis nula la voy a rechazar. ¿Y qué voy a
a concluir. Si rechazo la hipótesis nula, entonces la hipótesis alternativa va a cumplirse. Entonces, si H sub 0 es igual a H sub 0, mu sub 1 es igual a mu sub 2, lo rechazo, entonces tengo que aceptar la hipótesis alternativa. Y digo, la hipótesis alternativa, mu sub 1 es diferente a mu sub 2. Lo que estábamos deduciendo acá ya. Prácticamente, miren, estadísticamente 78.85 y 61.42 lo confirmamos en la cual podemos decir que verdaderamente son diferentes. Así hemos ido, pero nos hemos salteado algunos elementos como uno de los supuestos, que es la normalidad. ¿Ok? La normalidad es uno de los requisitos que se tiene que probar. ¿Y para qué tengo que probar la normalidad? Bueno, aquí la homogeneidad ya la obtuve y la probé de que son iguales las varianzas. Varianzas iguales o también varianzas homogéneas. Pero la normalidad no la probé. No lo sé. Puede ser que los datos provengan de una distribución normal. Entonces me he salteado ese dato. ¿Y por qué tengo que probar la normalidad? Porque los métodos estadísticos surgieron bajo esa distribución. Todo se cumple siempre y cuando los datos provengan de una distribución normal. ¿Por qué? Porque cuando los datos siguen o provienen de una distribución normal, ojo, la media, mediana y moda son iguales o tienden a ser iguales. Por lo tanto, tome la media, tome la mediana o la moda, voy a tener los mismos resultados. Pero en este caso, ojo, si los datos no provienen de una distribución normal, entonces, si no quiero irme más allá para hacer estas pruebas, acá, por ejemplo, los datos, yo no podría tomar la media y trabajar con esta media, no. Tendría que trabajar con otra medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana es el mejor indicador, no digamos el mejor, el más adecuado. El adecuado que se tiene si se quiere hacer interpretaciones descriptivas, tenemos que hacerlo con la mediana. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros en su investigación probó la normalidad y hizo sus interpretaciones con respecto a la mediana? ¿La interpretación será igual la media o el promedio que la mediana? Definitivamente no. El promedio es afectado por los valores extremos. Ojo, el promedio es afectado. ¿Qué significa eso? De que a mayor o menor valores extremos, ojo, la media tiende a variar, a moverse, mientras que la mediana no es afectada por los valores extremos, porque la metodología de encontrar la mediana es muy diferente, es por el orden que se tiene, por el orden, el punto medio que va a dividir al conjunto de datos en 50% menores y el 50% mayores que esa mediana. Entonces, muchas investigaciones que han presentado tan solamente con los métodos descriptivos tienen errores. ¿Ok? Tienen errores. Muy bien. ¿Y cuál sería la otra parte?
Entonces, ¿cómo probaría la normalidad? Miren, todo esto también lo llevamos en otro curso básico, que es en el análisis de datos, ¿no? En el análisis de datos para la investigación. Toda esta parte también lo llevamos en un curso más básico. Ok, más detallado sobre todo, ¿no? Entonces, otra forma de cómo hacer este análisis. Lo voy a hacer por acá. Necesito, ojo, encontrar los errores. Bueno, aquí yo le voy a... Los errores. Pero estos errores los voy a obtener, ojo, a través ya de un modelo que va a ser lo mismo, que puede ser por acá también, pero como quiero encontrar los errores, porque con esos errores voy a encontrar, probar si los datos provienen de una distribución normal o no provienen de una distribución normal. Entonces voy por este camino univariante y paso por acá, ¿no? Tiempo como una variable dependiente y los tratamientos por acá. Ok. Entonces, vamos a ver. Por acá tengo un método que cuando se tiene más de 3 tratamientos voy a encontrar cuál es el mejor. Entonces, por acá, miren, yo voy a necesitar estos errores. Y a estos errores son los que yo voy a probar o a preguntar si es que siguen una distribución normal o no siguen una distribución normal. Y la otra por acá es la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad y otra cosa, otro aspecto que se pide hoy en día a través desde que estamos con las normas APA, la versión 7, es que me piden que no solamente observemos lo que acabo de observar por acá, solamente el nivel de significancia. Bueno, tengo que darle acá a continuar y enseguida van a ver qué es lo que tengo por acá. Rechazo la hipótesis, no le digo, son diferentes o son iguales. Pero ¿qué tanto uno es diferente del otro? Es pequeño, entonces hay indicadores y a esto es lo que llamamos nosotros las estimaciones del tamaño del efecto. Ahora, si ustedes van a presentar artículos, tesis y no presentan este tamaño del efecto, ya seguramente les van a observar, ¿no? Tiene que presentar la estimación del tamaño del efecto para saber, claro, con lo que hemos visto anteriormente decimos es diferente. Pero ¿cuánto diferentes? Hay toda una teoría, ¿no? Acerca del tamaño del efecto. Voy a continuar y aceptar. Entonces, miren, cada día va evolucionando más o va haciendo requerimientos en las investigaciones. Y esto me voy a dar a aceptar y miren, vamos, en este caso, se va a formar otra columna acá. Otra columna. Para la estadística o los métodos estadísticos paramétricos tenemos que cumplir mínimo dos supuestos, que es el de normalidad y que es el de homogeneidad. El de homogeneidad ya lo hemos probado, pero no hemos probado el de normalidad. Entonces, con esto vamos a formar otra columna. Y ya tengo acá, miren, lo mismo que he obtenido, ¿no? Basado en la media, el nivel de significancia 0.76 y me imagino que por acá también debo tener ese, aquí está, miren. 0.76. Estamos asumiendo varianzas homogéneas y acá también lo tengo, miren. Claro,
que acá me sale con otros indicadores, ¿no? Varianza basada en la media, en la mediana, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos repitiendo y probando la homogeneidad de la varianza. Y acá, ojo, y acá estoy probando lo mismo también, ¿no? Entonces digo, digo 0.00. Rechazo la hipótesis nula. Lo mismo que tuve acá, miren. Lo mismo. Pero aquí me acompaña otro indicador. Otro indicador. Y este indicador es el llamado tamaño del efecto. Ojo, tamaño del efecto. Grábense que eso ya tienen que estar ustedes agregándole a sus trabajos de investigación. Para cada uno de los métodos hay este tamaño del efecto, ¿no? Hay toda un material acerca del tamaño del efecto. Miren, y este tamaño del efecto, antes de irme a probar la normalidad, el tamaño del efecto es 0.83. Es muy parecido, no exactamente, pero muy parecido a lo que ustedes conocen como el coeficiente de correlación, algo más o menos parecido. Que cuanto más se acerque a 1, es mejor. Eso es lo que no estamos mentalizados, ¿no? Estamos mentalizados de que cuanto más se acerque a 1, es bueno. ¿Por qué? Algunos no sabemos por qué, pero eso es lo que me dicen y eso es lo que tengo que cumplir. Entonces, acá hay toda una teoría que es de 0 a 20, de 20 a 60. Entonces, cuando ya pasa estos valores, entonces la diferencia es grande, que lo vamos a ver después voy a de una vez a presentarlo antes de a ver dónde está esa tablita. Acá no. No, aquí no está. Vamos a ver, entonces está acá. Aquí está en texto, me dice, miren, este es un trabajo del reporte del tamaño del efecto en estudios experimentales, aportes a la investigación en enfermería, ¿no? Entonces, acá está en texto, y ¿qué es lo que me dice? A ver, ¿dónde está? Valores inferiores a 0.20, ¿no? Señala un efecto inexistente. Son términos de autores, ¿no? Entre 21 y 0.49 se hace referencia a un efecto pequeño. Los valores oscilantes entre 0.70 indican un moderado, mientras que los valores más superiores a 80 señalan un efecto grande. Entonces, ¿cuál sería el efecto que tenemos acá nosotros? El efecto es de 0.83, un efecto grande. Ahora sí, ¿no? Antes solamente decía, son diferentes, pero ¿en cuánto? Entonces, ahora tenemos ya que es una diferencia grande. No es solamente por el azar, ¿no? Entonces, no, acá estamos muy seguros que la diferencia ocurre eso. Entonces, acá estamos diciendo que la media, el MUSU1 o el tratamiento o el tiempo de cocción con bicarbonato es diferente que con el cloruro, el tiempo. Y ese tiempo es grande, ahora sí. No solamente me dice, es diferente. No. Ahora lo acompaño y le digo, es grande el efecto o la diferencia que hay entre estas dos. Muy bien. Ya cumplí que la homogeneidad, ya que son diferentes y que son, el efecto es grande, pero además me faltaba probar la normalidad. Oiga, ¿y qué pasaría si no cumple la normalidad? Lo que acabo de hacer estaría mal. Porque tendría que irme a otra prueba. ¿Ok?
Entonces vamos a probar la normalidad y con esto pruebo la normalidad. ¿Y cómo lo pruebo la normalidad? Vamos a ir por este camino y vamos a ingresar a esta técnica por acá, opciones, explorar, y paso, en este caso, los residuos. Y tengo que asignarle, necesito que me pruebe la normalidad. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento de la hipótesis para la normalidad? H sub 0 sería, los datos provienen de una distribución normal. Contra la alternativa, que sería, los datos no provienen de una distribución normal. Entonces, bajo ese criterio, acá necesitamos que los datos, o sea, no rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuándo no voy a rechazar la hipótesis nula? Cuando el nivel de significancia sea mayor que 0.05. Ojo, mayor que 0.5, acuérdense. Si es mayor que 0.05, entonces no rechazo la hipótesis nula y confirmo de que los datos provienen de una distribución normal. Entonces, vamos a ver y le doy a aceptar, ¿no? Y acá está. Para probar que los datos provienen de una distribución normal, hay dos pruebas, las que el SPSS tiene, pero hay un sinnúmero de pruebas. En el otro curso, ahí hablamos mucho más de otras pruebas, pero aquí el SPSS trabaja con dos pruebas, la de muestras grandes y la de muestras pequeñas. Para hacer una prueba de hipótesis de normalidad, para muestras grandes utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov y para muestras pequeñas utilizamos la prueba de Shapiro-Wills. Entonces, acá tengo, miren, acá está. Esto. El nivel de significancia, creo que voy a copiarlo acá para que lo puedan observar mejor. A ver si se pega. No quiere pegar, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si no ya. Bueno, aquí nomás. El nivel de significancia en ese caso, miren, es de, salió movido, 0.57. Por lo tanto, con Shapiro-Wills, ojo, lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Rechazar o aceptar la hipótesis nula. Hemos dicho de que si el nivel de significancia es menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Pero en este caso, el nivel de significancia es mayor que 0.05. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir de que los datos provienen de una distribución normal. Los datos provienen de una distribución normal. Entonces, miren, estos pasos se tienen que hacer muy detalladamente para probar y dar
la respuesta, ojo, dar la respuesta a esto, ¿no? Existe diferencia, ¿no? Existe diferencia entre los tiempos de cocción de los frijoles con en este caso tenemos cloruro de sodio, el otro es bicarbonato. ¿Qué podemos concluir? ¿Que sí existen o no existen? ¿Qué dicen? Ya hemos probado de que sí existen. Y lo único que me faltaba es reconfirmar, ¿no? Reconfirmar de que si cumplían con los supuestos o no cumplían con los supuestos. Ok, esto es, en resumen, lo que hace una prueba de hipótesis. Hay otras pruebas, bueno, ¿y qué hubiese pasado si es que no hubiese cumplido con la normalidad los datos? Tendríamos que recurrir a otra prueba, y esta prueba conocida como la prueba, ojo, no paramétricas. Y tenemos por acá las pruebas no paramétricas, dos muestras independientes, que es nuestro caso, y estaríamos utilizando, en este caso, pruebas de dos muestras independientes, la U de Madwin, ¿no? Entonces, por eso le digo, si no hubiese cumplido con los supuestos, recurrimos a las pruebas no paramétricas. Ok, eso es lo que tenía para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta para poder responder. Doctor, buenas noches. Una consulta. Dígame. Doctor, en cuanto a la determinación del supuesto de normalidad, en algunas bibliografías, doctor, indican de que se debe hacer, o sea, se debe determinar el supuesto por cada, en este caso, por cada tratamiento. O sea, para el tratamiento 1 hay que hacer el supuesto de normalidad y para el tratamiento 2 también, o sea, determinar el supuesto de normalidad, doctor. En ese caso, doctor, ¿ese es correcto o se debe hacer, doctor, como ha mencionado, ¿no? O sea, en el caso, teniendo en cuenta los residuos? Gracias. Con los residuos es suficiente acá, ¿no? Porque la prueba hablamos ya de un modelo, si ustedes recuerdan los modelos de regresión, se analiza con los residuos, no con los datos reales. Los residuales, por eso yo hubiese querido hacerle acá directamente la normalidad, ¿no? Que algunos lo hacen, sí, pero lo correcto es esto, con los residuales. Por eso dice, sigue una distribución con media tanto y el error, le ponen ahí, ¿no? El error. Entonces es con el error. ¿Ok? ¿Ya? Doctor, disculpe, una consulta más. Dígame. En cuanto a las pruebas paramétricas y no paramétricas, doctor, por ejemplo, según tenía entendido, las pruebas paramétricas se hace la interpretación con respecto a la media y en cuanto a las pruebas no paramétricas con respecto a la mediana, doctor. ¿Eso qué tan cierto es, doctor? Gracias. Claro, es así. Por eso le decía, ¿no? Que cuando los datos no provienen de una distribución normal, ya no se utiliza el promedio. Por eso es de que cuando un análisis descriptivo, así sea descriptivo, ahora tenemos que hacerle la prueba de normalidad para ver qué es lo que voy a utilizar, la media o la mediana. Entonces, cuando no cumple los supuestos, ya entonces la media ya queda desfasada. Entonces ya no se cumple. Entonces pasamos a la mediana. Por eso, si no quiero irme más allá con pruebas, entonces yo tengo que hacer mi análisis descriptivo con la mediana. Inclusive la interpretación, por eso dije, es diferente. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer correctamente, ya no con el promedio. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces paso la posta a Jennifer
El tiempo nos ganó, habían otras pruebas más, como por ejemplo, cuando no se cumplen los supuestos, hay otro caso, y después muestras relacionadas cuando se tienen ya programas, un antes y un después, ¿no? Entonces, muchas gracias y Jennifer, quedas en el uso de la palabra a continuación. No sé si se encuentra Jennifer. Muchas gracias. Profesor. Ok. Muchas gracias a usted más bien. Muchas gracias, estimado maestro. A los participantes que hicieron el pago del certificado por participación, se le está enviando sus respectivos correos en el transcurso del día de mañana, ¿no? Por otro lado, les invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás acceder a blogs, consejos y próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene. Y queremos poner a tu disposición las grabaciones de nuestros webinars de forma gratuita para que puedas seguir formándose, aprendiendo con nosotros. Las grabaciones estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí les he pasado el link, por favor suscríbanse para que les llegue la campanita de que hemos subido este webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y todos los que han asistido al evento. También les recomendamos que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para brindarles información sobre nuestro curso Diseño y Análisis de Experimentos, que dará inicio el 29 de septiembre, la cual estamos con un 10% hasta el 27 del presente mes. También compartimos nuestro fanpage, contenido de valor que te ayudará para tu crecimiento profesional. Agradecemos su participación de todos, muchas gracias y tengan muy buenas noches. Jennifer, disculpa, está también programándose el curso de análisis de datos para el... También está el curso de análisis estadístico para la investigación. Un ratito, profesor. Ahorita les estoy compartiendo. Está análisis, ¿sí se distingue? Disculpe. No, se quedó con el curso de diseño y análisis de experimentos. A ver, aquí creo ya. Voy a dejar de compartir. Y vamos aquí. Ahí creo que ya, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Vamos a tener el... ¿Se sigue compartiendo el anterior? No, está bien, el análisis de datos nuevo. Ya. Estamos con un curso taller de análisis estadístico de datos para la investigación mediante SPS. El inicio va a ser el 10 de octubre, los días martes y jueves. Este curso es de 8 temas. En sí vamos a tener 9 sesiones. ¿Por qué? Porque la última sesión se prolongará con un examen, ¿no? Tendrá un peso de 24 horas académicas, o sea, un crédito y medio curricular, ¿no? Los esperamos en estos 2 cursos que estamos dando información. En este curso vamos a estar con el 10% de descuento. Ya vamos a estar también lanzando la publicidad hasta cuándo vamos a estar con el 10% de descuento. Sin más preguntas, me dice Óscar Estuardo Mejía Guzmán, ¿dónde debo depositar y qué cantidad para obtener el certificado? Enviar el nombre de volcar y nombre de cuenta. Óscar Estuardo, si puedes comunicarte con nosotros personalmente por WhatsApp, sería mucho mejor para poder brindarte las cuentas bancarias, los métodos de pago y el costo, que es de 20 soles, ¿no? Tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.